Hola, muy buenas noches. Bueno, nuestro grupo está conformado por quien les habla, Luisa Fernanda Abreu Moreno, Luis Arturo Burbano Duque, María Mónica Calderón Culma. Listo, entonces vamos a hablar acerca del daño cerebral. Bueno, a lo largo de la historia se han venido dando avances en la medicina que nos han permitido dar respuesta a muchas patologías presentes en el ser humano que han venido agobiando a la humanidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la psicología, el avance se ha dado solo que en menor impacto, pues este aspecto es un tanto subestimado por el sistema de salud pública. El presente trabajo se realiza con el objetivo de resaltar la importancia de conocer acerca de los daños cerebrales que pueden ocurrir en el ser humano, desde aquellos que pueden surgir tras un trauma, tumores cerebrales, anoxias, enfermedades degenerativas, etcétera. Debemos saber cómo abordarlos y los posibles trastornos que se puedan desarrollar, la manera adecuada de intervenir sobre cada uno de ellos mediante las diferentes evaluaciones neuropsicológicas que se han desarrollado para esta actividad, ya que en la carrera profesional en la cual nos estamos preparando debemos pues tener todo al alcance, todas estas herramientas para poder desarrollarnos y poder ejercer completamente nuestra labor. Bueno, los objetivos, entonces hablamos de objetivo general, el aprender todos los aspectos relacionados con el funcionamiento cerebral y el daño cerebral para cumplir con las competencias requeridas profesionalmente en el ejercicio de la carrera de psicología. Como objetivos específicos tenemos conocer los aspectos claves relacionados con el funcionamiento cerebral y el daño cerebral, profundizar sobre los saberes relacionados con las patologías cerebrales y analizar los métodos de evaluación neuropsicológica, así como los dominios neurocognitivos y su correcta manera de intervención. Listo, bueno, vamos a iniciar entonces con el taller. El primer ejercicio nos plantea cuáles pueden ser las posibles causas del daño cerebral, patologías o alteraciones neuropsicológicas que se presentan en el ser humano. Entonces dice que el daño cerebral se produce por una lesión en el sistema nervioso central causada por una fuerza externa o interna que imposibilita la realización de las funciones normales del cerebro, produciendo alteraciones motoras, cognitivas, emocionales, conductuales, sensoriales y o de conciencia. Pueden ser de tipo congénito, es decir, no adquirido, las cuales surgen por afectaciones durante el desarrollo del bebé en el embarazo o por complicaciones al momento del parto. También pueden ser de tipo adquiridas, que son causadas en el cerebro ya debidamente desarrollado por una fuerza física externa. Las causas comúnmente pueden ser seis: enfermedades cerebrovasculares, que son implicaciones en el funcionamiento cerebral originado por alguna condición de los vasos sanguíneos. Tumores cerebrales se consideran un crecimiento anormal de células organizadas atípicamente dentro del organismo sin cumplir una función como tal, pueden ser benignos o malignos. Infecciones que se producen cuando el cuerpo es invadido por microorganismos que producen enfermedades. Enfermedades nutricionales y metabólicas como la desnutrición y los trastornos metabólicos como el hipertiroidismo también pueden causar defectos neurológicos y neuropsicológicos. Enfermedades degenerativas también implican la pérdida progresiva de las células nerviosas que derivan en signos y síntomas neurológicos. Y las epilepsias, que se consideran la presencia de cambios desorganizados en la actividad neuronal de la corteza cerebral. Un saludo para todos, mi nombre es Luis Arturo, me corresponde hablar de los puntos 2 y 4 del taller. Vamos a iniciar con el 2. En el 2 vamos a tocar vamos a definir los daños cerebrales, ¿listo? Entonces el primer daño cerebral que se toca es los tumores cerebrales. Como sabemos, los tumores cerebrales son el crecimiento normal de células que no paran y no paran, siguen creciendo. Inicialmente pueden comenzar en el cerebro y luego extenderse para otras partes del cuerpo. Tenemos también otro de ellos, el trastorno vascular cerebral. Sabemos que pueden haber varios de ellos, puede ser isquémico o puede ser hemorrágico.
también se le conoce como enfermedad vascular cerebral, EVC, y se refiere pues a ese tipo de afección. Ya la hemorragia como tal, la cerebral, se refiere a un derramamiento de sangre a nivel interno en el encéfalo. La isquemia cerebral sería lo contrario, sería que no está llegando la suficiente oxigenación a determinada sangre, no está llegando suficiente oxigenación e irrigación a determinado sitio y pues ocurre la muerte de ese tejido cerebral. Esa sería la isquemia cerebral. El traumatismo craneoencefálico cerrado pues es un tipo de trauma en el que no se alcanza a romper el hueso como tal, el cráneo, pero sí hay un daño a nivel interno, se ve afectado el cerebro. Las infecciones del encéfalo se pueden dar por diferentes razones. Puede ser bacterias, virus, hongos, inclusive parásitos. Puede llegar a causar la muerte en una complicación, así que se debe tener mucho cuidado con esto. Luego está la muerte celular programada, que es la apoptosis celular, y pues esto se le conoce como en el ADN de la célula se encuentra programado el momento en el que ya debe como tal dejar de seguirse reproduciendo y menguar sus funciones y morir. Continuamos entonces con mi compañera María Mónica. Cordial saludo, buenas tardes, mi nombre es María Mónica Calderón Culma y el día de hoy voy a hablarles sobre el punto 3 del taller de socialización. Dice: se juzga a un epiléptico por agresión. La abogada defensora sostiene que su cliente no es un delincuente y que las agresiones en cuestión eran crisis psicomotrices. Señala que su cliente toma metódicamente su medicación, pero que no le sirve de ayuda. El abogado de la acusación sostiene que el acusado tiene una larga historia de agresiones violentas y que debe ser encarcelado. ¿Qué opina usted que debería hacer el juez? Bueno, en primera medida necesitamos saber qué es la epilepsia, que significa presencia de cambios desorganizados en la actividad neuronal de la corteza cerebral. Como juez, entraría a determinar su valoración médica por especialistas y valoraciones de antecedentes para determinar previamente si el suministro de medicamentos le están ayudando a su mejoramiento o de lo contrario no le están haciendo efecto. Y si, de acuerdo a ese dictamen médico, vemos que las agresiones son con su voluntad, sería el encarcelamiento para esa persona. Ya en el último y cuarto punto, aquí pues yo coloqué dos historias de dos personas que conozco, las que sucedieron pues un proceso patológico y de síndrome neuropsicológico y se realizaron pues rehabilitaciones, ¿no? La primera fue una vecina a la que le hicieron una cirugía, le extirparon un cerebro. Ella nunca más volvió a ser la misma, se vio muy afectada, incluso no me reconoce como vecino. En estos días casualmente la volví a ver y sigue con una parte de su cuerpo paralizada, delgadita, esa parte que no puede usar. Y para mí fue algo muy invasivo, algo muy fuerte, por eso no estoy muy de acuerdo con los procesos de eliminar tumores y también eliminar parte del cerebro. Me parece que deben haber otras opciones y que se deben buscar. El otro caso fue la tía de una esposa que también se le hizo una extirpación de un tumor, sin embargo no tuvo una afección como muy visible en su cuerpo, solamente en algunas partes de su memoria. Ella estuvo en rehabilitación durante varios meses y afortunadamente pues uno físicamente y visualmente se la ve muy bien, emocionalmente también. Lo único que uno nota al alcanzar en los cambios es un poco más tranquila, un poco más pasiva a la hora de hacer sus cosas. De resto uno nota una completa normalidad. Continuamos entonces con mi compañera María Mónica.
cordial saludo. Seguimos con el punto número 5 que dice realice una breve guía de la evaluación neuropsicológica de un paciente que presenta alteraciones cognitivas, psicomotrices y de lenguaje. Iniciamos hablando sobre su definición, que según Blázquez, González y Paul en el 2008, la evaluación neuropsicológica es definida un método para examinar el funcionamiento cerebral superior a través del estudio de comportamiento con apoyos en test, entrevistas y cuestionarios. Otorga general diagnósticos neuropsicológicos para determinar estudios funcionales. Esta evaluación neuropsicológica se puede efectuar evaluando un dominio específico o un perfil neuropsicológico, siendo estos habilidades intelectuales y generales y habilidades perceptivas y psicomotoras, lenguaje, aprendizajes escolares, atención y funciones ejecutivas, memorias de corto y largo plazo, conducta emocional, calidad de vida y actividades de la vida diaria. Existe un proceso de evaluación neuropsicológica que sería primero la revisión de informes, donde se analizan los informes previos, médicos, terapéuticos, etc. Entrevistas familiares, aspectos funcionales, actividades cotidianas diarias y dinámicas con los familiares. Métodos de valoración, interpretación y redacción y de la devolución de resultados. Bueno, la paciente que se escogió fue una paciente de 45 años que tiene la enfermedad de Alzheimer. Y la enfermedad de Alzheimer hace parte de una patología degenerativa cerebral irreversible de progresión lenta, inexorable, afecta de modo difuso a las neuronas de la corteza cerebral, así como otras estructuras adyacentes. La guía que deberíamos hacer para esta paciente sería, primero, pues una entrevista inicial semiestructurada, donde surgirá una serie de preguntas generales. Se hace una entrevista a familiares para determinar su comportamiento acerca de cómo era antes y una hora, y la capacidad que tienen sus familiares de manejar la situación. Se evalúa si es consciente, si está consciente y orientada. Se pregunta cómo está su ánimo, actitud y su humor, y si consume alcohol o tabaco, y cómo está su dormir con sus rutinas diarias, incluyendo su alimentación y sus conductas inapropiadas. Y en segundo, sería un método de valoración que se hace una valoración física para determinar si hay lesiones corporales, revisar si hay algún tratamiento ambulatorio o algún tratamiento psicofarmacológico, y si ha presentado algún episodio hipomaniático. Se hace una resonancia magnética craneal para evaluar sus funciones cognitivas superiores en el dominio de evaluar su perfil neuropsicológico con el test de Nuria. Aplicamos también el test de la figura completa del Rey para medir la inteligencia, la prueba de Weiss, y sería hacer una interpretación y redacción donde se analizan todos los resultados anteriores, se diagnostica y se hace una intervención psicofarmacológica. En devolución de resultados se planifica el programa de estimulación cognitiva para intentar retrasar la progresión del deterioro cognitivo, y se planifica sesiones de psicoeducación familiar para informar a los cuidadores y todo lo que requiere el paciente. Muchas gracias.